¿Cómo están, hermanos? Bueno, me alegra verlos. Sí, por la misericordia del Señor, llegué a esta iglesia cuando mis días eran turbios, difíciles, complicados. Y tuve una mamá que me orientó y me enseñó los principios del reino. Y luego tuve la dicha, la fortuna de conocer en esta iglesia a la que es mi esposa. Por aquí está Leila. Y desde entonces hemos decidido dar nuestra vida al Señor. Y en medio de aciertos y de desaciertos, en medio de la bendición y también aún de pecados, Dios ha tenido misericordia de mí y aquí me tiene con ustedes. El Señor ha transformado mi vida, ha hecho cosas que nunca imaginé. Nunca imaginé que fuera a dirigir a un colegio. Cuando el pastor Silvio me dijo: Julio, ¿usted quiere organizar el colegio? Yo miré para atrás a ver si hablaba con otra persona o era conmigo. Y así ha sido. Agradezco al Señor por la iglesia. Conozco muchas iglesias bellas en Bogotá, en Colombia, en otros países, pero la mejor iglesia del mundo para mí es Vida en Acción. Es la iglesia en la que conocí al Señor, en la que el Señor me permitió crecer y en la que hay que servirles a ustedes. Bueno, hoy me toca un tema que es fuerte. Yo le digo al pastor: ¿por qué me pone usted esos temas, hermano? Y el tema falsos maestros, en segunda de Pedro capítulo 2, es un tema fuerte, es un tema que está en la Escritura y que nos confronta con la realidad del mundo actual a partir de las circunstancias que pasaron en los tiempos del apóstol Pedro. Hoy vamos a estudiar la advertencia que hace Pedro, el apóstol, a la iglesia en general, en su contexto. En la época en que vivió Pedro, y los contextualizo, predominaba el pensamiento griego-romano. Y entre los griegos y los romanos, que tenían una cultura muy distinta a la que tenemos hoy en día, entre ellos había una categoría de maestros que eran supremamente torcidos, por decirlo así. No sé si alguien de ustedes ha oído de los sofistas, y que eran una categoría de maestros que enseñaban desde el placer y desde el deleite físico y corporal, desde toda esa parafernalia que desarrolla el cuerpo, la carne, el pecado como tal. Y estos maestros enseñaban muchísimas cosas cerradas en la época en la que vivía el apóstol Pedro. Dentro de ese contexto de una civilización que era supremamente contraria a los preceptos de Dios, una civilización que mataba a los niños pequeños, no sé cuántos de ustedes han oído hablar de cómo los griegos y los romanos mataban a los niños pequeños cuando nacían enfermos o cuando no tenían, o cuando eran niñas, por ejemplo. Si una familia tenía una niña, les nacía otra, el papá tenía el derecho a acabarla simplemente porque era niña. En medio de una civilización así, que era el pensamiento grecorromano, Pedro levanta, o más bien el Señor Jesucristo levanta su mensaje de salvación, su mensaje de transformación, que es el mensaje que cambió a Occidente, que cambió al mundo que nosotros conocemos ahora. Lo que usted es ahora, hermano querido, mujer que me escucha, no se le debe a la Revolución Francesa ni al desarrollo de la Ilustración. Los derechos que usted tiene, el modelo político, la sociedad que tenemos, es un desarrollo de la fe cristiana. Que no lo querramos reconocer ahora es otra historia, y que le demos la espalda a la fundamentación bíblica que puso a funcionar Occidente como lo conocemos, eso es otra historia. Pero Occidente, nuestra cultura, nuestra civilización tiene bases judeo-cristianas. Y esas bases fueron las que Pedro, de la mano del Señor, por el poder del Espíritu Santo, establece en este momento controversial de los maestros de los epicúreos y de los sofistas, que eran una categoría de maestros supremamente engañosos. Entonces,
Pedro nota que esos maestros y que ese modelo de pensamiento se trata de infiltrar en la iglesia, en la naciente iglesia del Señor. Pedro muestra una gran preocupación por la creciente infiltración de este tipo de cristianos y entre esas unas personas que se hacían a sí mismos llamar maestros para ganar prestigio, poder, preeminencia y para ganar control sobre sus discípulos. Pedro los observa y por el Espíritu Santo Pedro establece una categoría para ellos y les dice falsos maestros. Y por esa razón escribe segunda de Pedro, el capítulo 2, para advertir a la iglesia de ese entonces y a la de nuestro tiempo sobre la necesidad de estar muy prevenidos con hombres que no son llamados a enseñar la palabra, pero que la enseñan, o con hombres que siendo llamados enseñaron bien y luego empezaron a enseñar mal. Y el apóstol Pablo nos advierte de tener cuidado con esto y de identificar el tipo de enseñanza y a la vez descartarla. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo escudriñamos, todo lo analizamos, escudriñamos todo. ¿Y qué, hermanos? Retenemos ¿qué? Lo bueno y desechamos lo malo. Entonces vamos a leer, les invito a que prendan sus Biblias, vamos a leer segunda de Pedro capítulo 2. ¿Listos, hermanos? Vamos a leer todo el capítulo. Dice, falsos profetas, falsos maestros. Verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán la fe que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué, hermanos? Destrucción repentina. Espero que me estén siguiendo. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9, sabe el Señor, léalo conmigo, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos. ¿Para qué, hermanos? Ok, bien, lee muy bonito, los felicito. Verso 10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias, manchas, y quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de ¿qué, hermanos? De maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad
y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son, ¿qué, hermanos? Esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrado viene a ser, ¿qué? Peor que el primero. Verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Lean todos conmigo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dura palabra, ¿no? Fuerte, fuerte palabra. Hay varias cosas que debemos estudiar de ella y aprender. Y sobre ello, hermano querido, que usted se forje un modelo y un patrón de pensamiento que lo ayude a estar orientado siempre hacia la doctrina correcta, hacia el pensamiento correcto de la Escritura. Antes de entrar al detalle del texto que acabamos de leer, quiero definir qué es un maestro a la luz de la Biblia. Una definición que encontré en el diccionario bíblico es que el maestro, o la palabra maestro, hace referencia a aquella persona que tiene la facultad de enseñar e instruir a otros en el conocimiento de Dios y su palabra. Pregunto, ¿cuántos de ustedes están enseñando a otras personas? Levanten la mano. Ok, pero veo poquitos. ¿Cuántos de ustedes están compartiendo el evangelio en algún momento con sus hijos, por ejemplo? Ok, qué cantidad de maestros que tenemos aquí. Hermano y hermana, usted es un maestro desde el momento en que se atreve a enseñar el evangelio a otro. No se sienta ofendido, es una bendición. Es una bendición. Algunos de pronto en su nivel de maestría, de magisterio, van en el nivel 1. Otros pueden ir en el nivel 5, nivel 6. Pero en alguna forma, hermano querido, si usted está compartiendo la palabra y está enseñando a otros, usted está ejerciendo el rol de maestro. Ahora, que hay un ministerio llamado maestro a la par de pastor, es, digamos, como el nivel mayor. Pero eso no significa que los demás no sean maestros. Si usted está enseñando, preocúpese por enseñar correctamente, como dice la definición, preocúpese por instruir a otros y hágalo bien. Esa es una forma de servicio al Señor. Así de que si usted está enseñando, está sirviendo al Señor. Amén, gloria a Dios. Hay una segunda definición, la encontré en una página de internet, olvidé datearla. Pero esta dice: un maestro es aquel hombre o mujer que es ungido por el Espíritu Santo para enseñar la palabra de Dios. Con frecuencia recibe revelaciones específicas de la palabra y puede explicarlas en una forma que sea entendible y aplicable. ¿A cuánto les ha pasado eso? Levanten la mano. Amén. Mire que a mí me sucede, yo estoy leyendo la palabra y de pronto un versículo queda brincando acá y no puedo seguir la lectura hasta no entender qué es lo que me quiere decir el Señor con ese versículo. Ese momento, cuando un versículo se le atora en la cabeza y usted queda ahí como masticándolo, ese es un momento de revelación de la palabra sobre su vida. Así es de que no lo subestime. Cuando el Espíritu pone un verso, cuando pone una palabra de la Biblia en su pensamiento, ahí hay revelación, ahí hay consejo, ahí hay enseñanza, ahí puede haber sanidad, puede haber liberación, puede haber restauración, una palabra de fe para que usted funcione. ¿Cuántos han tenido en algún momento una palabra de la Biblia así en particular? Levanten la mano. Muy bien, qué bendición.
Amén. Ahora, ¿cuál es la función de un maestro en la iglesia? Pues sin duda alguna, toda persona que es escogida por el Espíritu Santo para enseñar a otros tiene la responsabilidad de guiar, óigalo bien, su responsabilidad es guiar a otros en el estudio y en la profundización de la Biblia. Ayudar a conectar la palabra de Dios con la realidad que está viviendo la persona. Ayudar a que la persona se aperciba del poder de la palabra sobre la realidad para que esa realidad sea transformada. Se lo repito. Cuando usted tiene la palabra y la enseña a otro que tiene una realidad muy complicada, muy difícil, esa palabra que usted enseña transforma la realidad del que la está escuchando. Por eso es tan importante hablar la palabra del Señor. Por eso es tan importante que usted se equipe bien y que usted se prepare estudiando la palabra del Señor. El ministerio de maestro, ya aquí con los 5 ministerios, se conecta con el del pastorado, pues el maestro, al igual que el pastor, no solo se preocupa por enseñar, sino también por cuidar a sus discípulos. Y la verdad, ¿cuántos de ustedes son profesores, hermanos queridos, aquí? Ok, muy bien. Los profesores terminamos, más que enseñando, terminamos cuidando. Las profesoras de preescolar terminan siendo mamás, dándole el alimento, cambiándole a veces la ropita al niño que tuvo alguna necesidad. Los profesores terminando siendo papás, consejeros, casi que hasta electricistas, todo, porque todo toca en la actualidad con los maestros ayudar a estos niños. Queridos hermanos, si usted ha tomado el camino de enseñar la Escritura, usted no solamente enseña. ¿Usted qué, hermano querido? Cuida. Diga conmigo, cuida. Usted cuida a los que enseña. Algunos ejemplos de maestros en la iglesia, en la Biblia más bien en particular, está en Hechos 18:24, la historia de un hombre, un judío de influencia griega que se llamaba Apolos. Y este judío, dice en Hechos 18:24, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre que elocuente y qué más era, y poderoso en las escrituras. Hombre elocuente y poderoso. ¿Cuánto me gustaría ver que los niños que hay acá, que los jovencitos que hay acá sean como Apolos, elocuentes y poderosos en la escritura? Que la generación actual de jovencitos sepan tanta Biblia que las canciones de reggaetón no tengan espacio en su corazón. Porque a mí a veces me fastidia y me desalienta ver que los chicos del colegio cristiano saben más letras de reggaetón y del Daddy Yankee y de todos esos personajes que versículos de la palabra del Señor. Hay que animar a esta generación de niños a que sean doctos desde pequeño, a que conozcan la Escritura, a que la mastiquen y a que tengan revelación de Dios desde pequeño. ¿Cuántos dicen amén? Y los jovencitos que me están escuchando, vuélvanse jóvenes de la palabra, como Timoteo en la Escritura. Timoteo era un hombre dedicado a la Escritura y era un jovencito. Se presume que el ministerio de Timoteo o su ayuda con el apóstol Pablo empezó más o menos sobre los 15, 17 años. Era un adolescente. Pero ya desde ese entonces el apóstol Pablo le decía a Timoteo: persiste tú en lo que te ha sido enseñado. Persiste en el conocimiento de la Escritura. Persiste en la lectura de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes están leyendo la Biblia diariamente para desarrollar, por lo menos, completar la lectura de la Biblia en un año? Levanten la mano. Ok, muy bien. Perfecto. Dios honre esa lectura y Dios les anime para que esa lectura general de la Escritura se vuelva en ustedes una lectura particular de la revelación de Dios. O sea, qué bien que usted lea la Biblia. Yo lo hago todos los días a las 5 de la mañana. Mi celular brinca porque tiene una alarma de la aplicación YouVersion. Y mi esposa a veces me dice: apague eso y deje dormir. Entonces yo me salgo de la habitación y me voy a un lugar y leo lo que me corresponde leer. No permito
que en mi vida se vuelva un mal hábito no leer la Escritura. Antes de que inicie el día y antes de que me comprometa con alguna actividad del día, primero voy a la bendita palabra del Señor. Y yo les animo a ustedes, iglesia, hermanos queridos, si usted no lo está haciendo, hágase el propósito de que antes de cualquier cosa, antes del primer café de la mañana, usted vaya a la Escritura y propóngase escuchar qué es lo que tiene el Señor para su vida. ¿Cuántos dicen amén a ello? Amén, gloria al Señor. También en Hebreos 5:12, en un texto que el escritor está exhortando y llamando la atención a los creyentes de ese entonces, en ese grupo en particular, arranca diciendo: pues aunque ya ustedes deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que les enseñe principios elementales del reino. Y lo que quiero decir ahí es que el anhelo de la iglesia, el anhelo del Señor, es que todos los creyentes sean, ¿qué, hermanos queridos? ¿Sean qué, hermanos? Maestros. Dígale al que está al lado suyo: Dios anhela que tú seas un maestro. Amén. No importa tu edad. Mi mamá empezó a ser maestra de la Biblia como a los 60 años, 50 años. Y todos los días de su vida, hasta el último día, enseñó la Escritura. La hermana Araceli también, que falleció, pasó al Señor en estos días, una maestra de la Escritura, dedicada, enfocada. Cada vez que me saludaba me animaba. Yo no sé si era que yo le veía, ella me veía la cara a veces de aburrido. Y esa hermana me abrazaba y me decía: venga para acá que lo voy a saludar. Maestras y maestros, mujeres que honran al Señor, mujeres que establecen la palabra y que proyectan a los suyos para que sirvan al Señor. ¿Cuántas mamás hay así aquí? Amén, gloria al Señor. Ahora, ¿qué es un falso maestro según la palabra y según lo que nos está diciendo el apóstol Pedro? Un falso maestro es una persona que falsifica, falsificar, o tuerce o compromete la verdad de la palabra de Dios. Un falso maestro, a la luz del Evangelio, cuando Jesús dijo: tu palabra es verdad, un falso maestro es aquel que tuerce la verdad de Dios. Es aquel que engaña, o se engaña a sí mismo y engaña a otros con la verdad de la palabra. Por ejemplo, y esto lo digo respetuosamente, dentro del segmento evangélico hay un grupo que se llama el grupo reformado. Y es un grupo que tiene una característica: aman la Biblia, oran, les gusta estudiar la palabra, pero se proclaman a sí mismos cesacionistas. ¿Y qué significa cesacionistas? Ellos dicen que los dones del Espíritu y que la obra del Espíritu fue solamente para la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, y que ahí paró, ahí cesó. ¿Qué han leído ustedes en sus Biblias? ¿Paró? ¿Se detuvo el fluir del Espíritu Santo? ¿Cesaron los milagros? ¿Cesó la profecía? ¿Cesó el don de hablar en lenguas? No ha cesado. Y los que ustedes tienen los dones del Espíritu son la más firme evidencia, la más vehemente evidencia de que el Espíritu no ha parado. Sin embargo, este tipo de grupos hacen mucho daño en la iglesia, lamentablemente, porque en aras de ser bíblicos ponen a las personas en contradicción con la palabra. Y de nuestra iglesia muchos jóvenes han salido cuestionando la doctrina de la iglesia. Y queridos hermanos, hay que ser juiciosos con esto. El ministerio del Espíritu Santo está vivo, está pleno, milita en medio nuestro, y la evidencia son ustedes de lo que está haciendo el Señor en ustedes, queridos hermanos. Y así errores y cosas que a veces deshonran a la iglesia del Señor. Una vez un estudiante del colegio me comentaba que él iba con los papás
viniendo a esta iglesia, que iba con los papás a una iglesia hacia el sur de la ciudad, y que haya una pastora que les decía: a ver, hermanos, cierren todos los ojos porque hoy va a llover oro sobre la iglesia. Y entonces este chico, que no es tonto, con un ojo cerrado y el otro mirando dónde está el oro, y todos allá. Y entonces empezaba a orar la pastora, y algunas personas con ese polvillo de oro, ¿cómo se llama? Escarcha, empezaban a tirarla así. Y todos: ¡oh, está lloviendo oro! Para introducir doctrinas erradas sobre la prosperidad, para introducir doctrinas erradas sobre casi algo así como la deidad de los hombres, porque a esa persona prácticamente en esa iglesia la idolatraban. Queridos hermanos, Dios nos advierte a nosotros sobre el cuidado que debemos tener de en dónde nos congregamos, a quién escuchamos y cuál es la verdad real conforme a la Escritura. Aquí no necesitamos que llueva oro. Aquí lo que necesitamos es que el Espíritu nos visite y nos ministre, porque con eso es suficiente para que usted salga bendecido, para que sus trabajos sean prosperados, para que su hogar sea transformado, para que su hogar tenga una bendición especial. Usted no necesita cosas extrañas, usted necesita la presencia bendita del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y así hay muchos casos, hermanos, casos que dañan el buen nombre de la iglesia. ¿Cómo conocer o cómo prevenirnos contra los falsos maestros y las falsas enseñanzas? Por lo menos 5 cosas. Primera, usted conozca la Biblia, porque si usted no conoce la Biblia, perdió el año, hermano querido. Si usted no se preocupa por estudiarla, nada que hacer, cualquiera lo va a engañar. Y usted, como dice la Escritura, irán corriendo detrás de cualquier viento de doctrina. Segunda, madure espiritualmente. Es decir, entienda que la iglesia es la esposa del Cordero, la novia del Señor en este momento, pero que también la iglesia es imperfecta. Y entendamos que en la iglesia también hay dificultades. ¿O no es así, hermanos queridos? Entonces madure en su carácter cristiano y en la doctrina de la Biblia. Tercero, sométase a la dirección del Espíritu Santo. No hay nadie que pidiendo dirección del Espíritu Santo salga engañado o metido en horrores. Siempre que usted ora al Espíritu Santo pidiéndole dirección, Él lo hará, Él le enseñará, porque Él es el maestro de maestros en medio nuestro. Así es de que no se deje de apoyar en la dirección del Espíritu. Todo el tiempo siempre pida dirección. Si usted va a invertir en un negocio, los hermanos que tienen en el comercio en la actualidad y que ya se están preparando para la temporada decembrina, ore al Señor para que lo enseñe y le guíe en dónde realmente poner su inversión. Los hermanos que están pensando en emprendimientos, pídanle al Señor dirección. Aquellos que tienen un trabajo y que están pensando en cambiar porque su salario no es suficiente, pídale al Señor dirección, porque no siempre lo bueno es mejor. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Pídale al Espíritu Santo dirección. Apóyese en el Señor, querido hermano, y Él hará. También algo importante que nos previene contra las falsas enseñanzas es que sea obediente a la palabra. Obedezca. Y por último, sujétese a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Comentaba esta mañana que en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo, Bernabé y otros hombres de Dios iban a ser enviados a la obra misionera en Asia y en Europa, queridos hermanos, estos hombres no se fueron solos como locos. Camine Pedro, camine Pablo, vamos Bernabé, vamos a predicar. ¿A dónde? No sé, pero camine. Estos hombres se sometieron a la autoridad de la iglesia que estaba en la ciudad de Antioquía. Y dice la Biblia que en esa iglesia había profetas y maestros que
que había hombres y mujeres líderes de la iglesia y que estos hombres los ungieron y bendijeron a Pablo y a Bernabé, y Pablo y Bernabé salieron enviados por la iglesia del Señor. Sujétese a las autoridades de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a ello? Si Pablo y Bernabé, grandes protagonistas del libro de los Hechos, fueron humildes y se sometieron a la autoridad eclesial, ¿cuánto más nosotros, hermanos queridos? Y siempre un buen indicador de su madurez espiritual es su capacidad de someterse y es su capacidad de estar sujeto a los preceptos del Señor y a las autoridades que están que están respondiendo por ustedes. Gracias a Dios, nuestra iglesia es una iglesia sana, con un liderazgo sano, y ustedes lo conocen. Pero hay que orar para que ese liderazgo se preserve sano, hermanos queridos. Y ustedes tienen la responsabilidad de clamar que el Señor bendiga a los pastores, a los ministros, a los líderes que nos acompañan, que el Señor nos guarde, que el Señor guarde al rector del colegio y lo libre de errores doctrinales, que el Señor guarde al rector del colegio y lo libre de pecados de la carne, que el Señor proteja a los siervos que están ministrando acá. Porque, hermanos, nosotros no somos superhombres. Yo batallo con las mismas pasiones con las que ustedes batallan. Muchas veces tengo que orar arrodillado y llorarle al Señor y decirle: por favor, sálvame de esto, Señor. Si tú no me tocas, si tú no me transformas, voy a hacer bestialidades. Señor, necesito tu mano sobre mi vida, ayúdame. Y queridos hermanos, ustedes necesitan orar por los pastores que están a cargo de ustedes. No los maltraten a veces con gestos, con la falta de cordialidad. A veces menospreciamos a nuestro liderazgo. Necesitamos cubrirlos, necesitamos ser bíblicos, necesitamos orar por ellos y necesitamos apoyarnos en el Espíritu Santo para que Vida en Acción funcione como debe funcionar. ¿Lo creen así, hermanos queridos? Así es. Bueno, vamos a entrar al detalle en los próximos 2 minutos. Vamos a entrar en los detalles del capítulo 2. Verso 1 dice que estos tipos falsos maestros, estos sofistas cristianos, introducen encubiertamente herejías destructoras. ¿Saben qué es una herejía, hermanos? Ok, muy bien, correcto. Una herejía es un error doctrinal. Por ejemplo, una herejía es decir que Jesucristo no es Dios. Es un error doctrinal. Otra herejía es decir: no, es que cuando Dios creó al Hijo, por Dios, si el Hijo es Dios, Jesucristo, al igual que el Padre y que el Espíritu Santo, no tiene comienzo ni final, es Dios eterno. ¿Cuántos creen esa verdad? Y así de ahí para allá cualquier otra cantidad de herejías que practican algunos para tratar de justificar sus errores. Pero los verdaderos maestros, querido hermano, los verdaderos maestros siempre salvaguardarán la integridad de la palabra a un aprecio de su propia popularidad y de su propia vida. Entonces, ustedes están formando, toda la iglesia Vida en Acción está transitando en procesos de formación, porque todos en alguna forma están siendo maestros. ¿Amén o no? Todos se están enseñando. Entonces, su principal preocupación, iglesia, es que usted se esfuerce por salvaguardar la integridad de la palabra, la completud de la palabra, que la palabra no se puede alterar ni cambiar. Hace unos días en el colegio público donde trabajo me dijeron un par de chicas de 11: profe, ¿usted qué piensa del homosexualismo como cristiano? Dije: pues ustedes saben que no estoy de acuerdo. Y me dice una de ellas: profe, pero si la Biblia dice que Dios es amor y el amor es todo lo que importa. No, esa chica me estaba evangelizando. Y dije: mira, porque ya estaban enojadas conmigo por mi postura. Le dije lo siguiente: Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es perdón. Pero todos esos atributos divinos y santos del Señor se balancean a la luz de un atributo mayor,
Isaías capítulo 6. Dios es santo, santo, santo. Y su santidad nunca negociará con el pecado ni con la maldad. Y el amor de Dios, por lo tanto, se balancea a la luz de su santidad. La justicia de Dios a la luz de la santidad de Dios. Cuando Dios interviene en justicia sobre la humanidad, no lo hace desde la mente de un ser perverso y maligno que quiere dañar a la humanidad. Lo hace desde la percepción y mentalidad de un ser perfecto que es 3 veces, ¿qué, hermanos? Santo. Le doy un aplauso al Señor porque es santo. Dios es santo. Así es de que ese cuento con el que tienen dañada la mente de nuestros niños y jóvenes, de que el amor es amor y es todo lo que importa, es falso. Es supremamente falso, hermanos. Porque el amor de Dios se balancea en términos de su rectitud y de su integridad. Y solamente ahí opera el amor de Dios. De resto son creencias humanas y percepciones humanas que no tienen relación con la Escritura. Bien, de otra parte, en el verso número 2 dice: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La palabra disolución significa disolver, adulterar, mezclar, disminuir la calidad. ¿Y qué tiene esto que ver entonces, disoluciones, con el Evangelio? Cuando mezclan el mensaje contundente del perdón de pecados con la gracia barata, por ejemplo, que se es salvo para siempre salvo sin medir el nivel de santidad y de compromiso en obediencia al Señor. Hubo una doctrina que se levantó, se llamó el universalismo, que decía, los pastores de esta doctrina decían que como Cristo murió por todos los hombres, y así lo dice el Evangelio, entonces que todos los hombres, indistintamente de cómo se comporten y qué hagan, y el criminal y el perverso pecador más pecador, igualmente todos van a ser salvos porque Dios murió por ellos. ¿Ustedes qué creen, iglesia? ¿Ok? Entonces, atiendan la exhortación y el cuidado que debemos tener con esto. Esto del universalismo, y creo que hay una iglesia que se llama así, Iglesia Universal, hay que tener cuidado, porque no todo el que dice Señor, Señor es del Señor. Se lo repito, hermano querido. No todo el que dice Señor, Señor le pertenece ¿a quién? Al Señor. Bien, gloria a Dios. Por el contrario, los verdaderos maestros mantienen el celo por la enseñanza correcta de la palabra. Y como dice el mismo apóstol Pedro, procuran mantener la leche espiritual, ¿no qué, hermanos? No adulterada. Es decir, es una metáfora, procuran que la palabra siempre sea la palabra, sin negaciones, sin simulaciones, sin disoluciones, sin nada de esto. Y de esa forma, mientras unos traen descrédito al Evangelio, porque disuelven la verdad, otros traen honra y bendición al Evangelio y a la iglesia del Señor. Amén. En el verso 3 dice: porque por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán del Evangelio y los creyentes un negocio para lucrarse. Y ahí, iglesia, tenemos que tener cuidado. Esto está muy popular en la actualidad. La forma como muchos hombres de Dios que iniciaron bien, o iglesias que iban bien, empezaron a volverse un centro de mercadería y de lucro, y a hacer negocio con las almas, negocio con la predicación, hacer negocio de la fe. Y de eso hoy en día tenemos mucha vergüenza en medio nuestro. Por eso honro a Vida en Acción, porque Vida en Acción, en las veces que ha pedido dinero, lo ha hecho para que se invierta en cosas que ustedes están viendo. Todos nuestros pastores tienen su ofrenda y su salario. Ningún pastor de Vida en Acción puede tocar los diezmos y las ofrendas que ingresan a la iglesia,
porque estas están administradas y entran por un modelo de contabilidad y un modelo de rendición de cuentas que es serio y responsable con ustedes, iglesia, que son los que están diezmando y ofrendando. Si algo podrán criticar muchas cosas de nuestra iglesia, pero del manejo del dinero y de la administración de los recursos jamás tendrán que decir algo de nuestra congregación y de sus líderes. Así es de que, hermanos, afirmémonos en la iglesia que el Señor nos ha dado. Nos ha permitido tener una iglesia con las imperfecciones que tenemos los hombres. Porque si esta iglesia era perfecta y llegué yo, me la tiré porque soy imperfecto. Y llegó usted y peor. Pero sí le digo, hermano, esta iglesia es una iglesia de bendición, cuídela. En una ocasión, amén, gloria al Señor. Yo tengo en el celular una lista de oraciones. Tengo oración por mi casa, por mi esposa, mis hijas, mis yernos. Tengo oración por el colegio, oración por el otro. Tengo una serie de peticiones en la oración. Y en una de las listas tengo vida en acción, como unas 10, 12 peticiones en particular que hago sobre vida en acción. Y en una ocasión que estaba orando por vida en acción, sentía profunda la voz del Señor que me decía, eso no hace mucho, me decía, mi iglesia está floreciendo, cuídala. Mi iglesia está floreciendo, no la toques, cuídala. Yo, uy, Señor, tengo que esforzarme porque mis hermanos aquí en la iglesia, en el colegio, sientan la bendición de Dios y la presencia de Dios. Y sientan que cada vez que hablan con un pastor, con un ministro, se están encontrando con un hombre, una mujer de Dios genuino y verdadero. Y hermanos, ese es nuestro compromiso con ustedes como ministros y líderes de esta iglesia. Amén, pastor. Pastor John. Ese es nuestro compromiso. Pastor Giovanni, Pastor Jorge, Pastora Florumba. Nuestro compromiso es cuidarlos y cada vez que ustedes interactúen con nosotros en medio de nuestra debilidad humana, ustedes puedan percibir que están tratando con hombres y mujeres de Dios y no con personas diluidas, como nos lo muestra el mensaje de Pedro. En ese sentido, mis queridos hermanos, los hombres de Dios, los verdaderos maestros, se esforzarán porque la predicación del Evangelio y la iglesia de Cristo esté por encima de cualquier interés personal y de cualquier situación particular que estemos viviendo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Verso 12 dice, estos tipos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Aquí está hablando de un problema serio de las malas doctrinas y es la irracionalidad. Toda mala doctrina no solamente es un error en el estudio de la palabra, sino es una falta de uso de la razón. Si hay un libro que es racionalmente divino, es la Biblia. La Biblia nos pone a nosotros a pensar realmente lo que es la vida. Y hermanos queridos, aquí un paréntesis. Esa racionalidad del Evangelio fue la que tomaron los reformadores del siglo XVI, XV y XVI. Y esa racionalidad la llevaron a los escenarios sociales. Y por esa racionalidad es que surgieron una cantidad de universidades cristianas poderosísimas, en la actualidad diluidas por falsos maestros, pero que en ese entonces fueron supremamente impactantes. Universidades creadas por evangélicos que eran racionales, que tenían la verdad de la palabra, estudiaban la naturaleza, ejercían la ciencia y hacían uso de la razón. Universidades como Harvard, Yale, Oxford, Princeton, Cambridge, cualquier cantidad de estas universidades que hoy en día son de renombre mundial, no fueron creadas por magos del conocimiento, fueron creadas por cristianos que entendían la necesidad de ser racionales. Así es de que, iglesia, les animo, y como hombres de Dios y pastores,
al ejercicio juicioso del estudio, de la razón. Estudie la Biblia, estudie los profetas de la Biblia, asiste a las clases de las escuelas de crecimiento. Hermano querido, vuélvase usted una persona racional en la lógica de Dios. Y usted no calcula hasta dónde lo puede llevar el Señor cuando usted es un hombre entendido en las cosas del Señor. En el libro de Daniel precisamente dice el profeta Daniel que los entendidos, Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. Sea racional, use la palabra correctamente y mire realmente qué es racional. Esta utopía que nos quieren vender en la actualidad, este modelo de pensamiento de amor es amor y es todo lo que importa, o el modelo de la racionalidad de la Biblia que no se equivoca en orientarnos, en guiarnos y en sacar de nosotros lo mejor. Usted tendrá también que echarle mano a la racionalidad. Y por último, hermanos, en este paso, porque ya debo terminar, verso 18. Dice que estos tipos, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne a las personas a las que influyen, y les prometen libertad, y ellos mismos son esclavos de corrupción. No tienen testimonio de santidad, no aceptan corrección. Miren, hermanos, este tema de la seducción es un tema fuerte en el cristianismo. Y es un tema un problema en el que nos tenemos que cuidar unos a otros. Los verdaderos maestros del Señor, de la palabra, siempre tendrán una vida con un alto estándar ético y moral. Un verdadero maestro jamás va a mirar a una hermana con ánimo de seducción ni en forma obscena. Un hombre de Dios, un varón de Dios como los que están en esta iglesia, cada vez que interactúe con una hermana lo hará desde el respeto y el temor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Del mismo modo, una mujer de Dios como usted, cada vez que interactúa con un varón de la iglesia lo hará también desde el temor del Señor y el respeto por la palabra. ¿Lo creen así, hermanos? Porque dice la Escritura que estos hombres que tuercen el camino, de hecho en el verso 14, dice que estos hombres tienen los ojos llenos de adulterio. En el griego, la versión original, encontraba el texto que dice: estos hombres siempre tienen a una mujer adúltera en sus pensamientos. Esto nos toca a todos, hermanos queridos. ¿Cuál es el nivel de pureza y de integridad con el que estamos interactuando? Porque un verdadero maestro, un verdadero seguidor de Jesús, jamás va a sacrificar su integridad y su relación con el Señor por este tipo de prácticas. Dios nos ayude, hermanos queridos, porque parte de los escándalos más vergonzosos del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, tienen que ver con el tema sexual. Y hermana querida que me está escuchando, ningún hombre cristiano y aún más ministro de Dios tiene la potestad para tocarla o insinuarle cosas. Nadie. No, que en el nombre del Señor, que necesito, hermana, darle una consejería. Dios mío. ¿Me hago entender, mujeres? La integridad suya, el valor suyo, están por encima de hombres o mujeres o de líderes que sean perversos en su modo de actuar con las mujeres. Y lo mismo las hermanas. La pureza suya, su capacidad de santidad, que yo discerno que en las mujeres es más fuerte que en los hombres, su capacidad de integridad es más fuerte que en nosotros, que sea siempre un estandarte para ayudar a los hombres a caminar en integridad y en rectitud. ¿Cuántos dicen amén a ello? Entonces tenemos un reto moral y ético enorme en estos tiempos, porque si en esa época el apóstol Pedro tuvo que enfrentar a los
epicúreos, a los sofistas y a toda esa parafernalia de pensadores griegos y romanos que estaban tirados al otro lado del camino de santidad. En la actualidad las cosas no están mejor. ¿Se han dado cuenta, hermanos queridos? Y tenemos que cuidarnos de los falsos maestros. Ahora remato con esto. No todo creyente con un error doctrinal es un falso maestro. Para que también tengan cuidado con esto. El relato de Apolos en la Biblia, cuando ustedes lo lean, encontrarán que Apolos era un hombre elocuente en la palabra y poderoso en la escritura, pero no conocía la doctrina del Espíritu Santo. Y dice el relato que luego lo sacaron aparte Aquila y Priscila, unos cristianos discípulos de Pablo, y lo orientaron sobre lo que era la relación con el Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo. Vean qué interesante. Otra, mi querido hermano, no todo cristiano que tenga un mal comportamiento o un fallo moral es un falso profeta o un falso maestro. Ustedes conocieron en la Biblia el caso del rey David y su grave delito de adulterio. Sin embargo, el rey David se repuso y fue el portador de la sucesión del reino a través del cual nacería el Mesías. El apóstol Pablo en alguna ocasión tuvo que confrontar duramente al mismo apóstol Pedro del que estamos leyendo, porque Pedro empezó a tener comportamientos hipócritas con los creyentes. En un momento, cuando Pedro estaba con judíos, se portaba como judío y menospreciaba a los no judíos. Y luego, cuando estaba con los no judíos, con los llaman los gentiles, entonces tenía una actitud diferente, como cuando estaba con los judíos. Y Pablo le dice: Pedro, lo que tú estás haciendo es de condenar, mejora tu camino. Sin embargo, eso no significó que Pedro fuera un falso maestro. También en el tema de las relaciones, y aquí estoy tomando en cuenta lo que nos planteó el pastor Guillermo la semana pasada acerca de la ortodoxia, la ortopraxia y la ortopatía. Ortodoxia, la doctrina correcta, el caso que le pasó al amigo Apolos. Ortopraxia, la práctica correcta del evangelio, el tema de Pedro, el tema de David, Abraham. Y ortopatía, las adecuadas relaciones interpersonales entre los creyentes y desde luego con nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces necesitamos, hermanos queridos, que se levante un liderazgo fuerte de esta iglesia, de mujeres y hombres que son maestros de la palabra, pero que están enfocados en ser maestros verdaderos de la Escritura. Amén, hermanos. Necesitamos también aprender los elementos y las herramientas para identificar cuándo una enseñanza es falsa y cuándo desde el carácter moral de un hombre estamos exponiéndonos a una enseñanza falsa. Y ahí es donde tenemos nosotros que estudiar, prepararnos y afirmarnos en la fe. Afirmarnos para que el Señor haga de vida en acción esa iglesia floreciente. Usted sea una mujer brillante, de unción, que testifique, que dé gracia en la palabra, que el Señor le respalde en su testimonio y que en el día de mañana por su testimonio sean miles y miles los que llegan a nuestra iglesia porque han probado el evangelio correcto, la doctrina sana, desde una persona que vive la plenitud del evangelio. ¿Lo creen así, hermanos? Dan la gloria al Señor por ello. Amén. Amén. Pongámonos de pie. ¿Fue duro? ¿Un poquito? Yo a veces quisiera ser amoroso. Dios mío, ayúdame. ¿Nos confronta? Si yo le decía al pastor: pastor, ¿por qué me pone estos temas? ¿Por qué? Bueno, porque Dios también trata conmigo. Si Dios está tratando con ustedes, conmigo también es fuerte. Y cada vez que yo leo estos textos, me abruman sobre la necesidad que tengo que ser cada día un mejor hombre de Dios, por mi Señor, por ustedes y por mi casa. Me abruma.
Y necesito pedirle al Señor, ayúdame a ser un hombre de Dios que responda con integridad moral a todos los retos que tenemos en la actualidad. De todo lo que usted escuchó, hermano, habrá algunas cosas que usted dice, uy, esto me bendice. Otras que usted está diciendo, como por aquí alguien decía, ay, ay, ay. De todo lo que usted escuchó y lo que le bendice, usted ahora va a alzar sus manos al Señor y va a decirle, Señor, gracias por esto que me dijiste. Y ahí con sus ojos cerrados, Señor, gracias por esto que escuché. ¿Qué fue lo que escuchaste? Díselo, por esto o aquello. Señor, gracias. Gracias por cuidar mi corazón. Gracias por salvaguardar mi vida, Señor. Gracias por enseñarme tu palabra. Gracias por redarguirme profundo en mi corazón como hombre de Dios. Gracias, Señor, por exhortarme a mejorar mis caminos delante de ti, Padre. Y aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Y ahora, hermano, con esas manos extendidas al Señor, dile, Señor, quiero que me uses. Quiero ser un maestro conforme a la verdad tuya, Jesús. Díselo. Señor, quiero ser una mujer que enseña conforme a tus principios. Quiero ser un hombre que enseña conforme a tus principios y al carácter moral tuyo, Señor. Aquí estoy, Padre. Ayúdame, Señor. Necesito enseñar, necesito vivir lo que enseño. Y úsame, Señor. Úsame para honrarte. Úsame para que tu iglesia sea bendecida. Díselo así. Úsame, Señor, para que este pueblo de Dios crezca y se multiplique. Úsame, Señor, para que tu iglesia, como tu amada que es, sea edificada, sea levantada, sea exaltada, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor del cielo.